Ya está aquí con nosotros Leandro Despuy, que es el titular de la Auditoría General de la Nación. Doctor Despuy, gracias por venir, muy amable. Al contrario, es una oportunidad interesante para hablar de temas de un enorme interés y una actualidad permanente. Sí, en particular porque el tema subsidios está meneado, que va a terminar confluyendo en un anuncio pronto de la presidenta respecto a la readecuación, como le dice el gobierno, de subsidios en materia energética, esto es en luz hogareña, pero que ya ha tenido sus quitas en gas y en agua. No solo están en las facturas de luz, gas y agua, sino que una parte muy importante tiene que ver con el transporte, cómo se trasladan muchos argentinos, no todos ni mucho menos, pero sí muchos, en tren, en subtes, en colectivos. Y allí usted había puesto el foco hace un tiempo, Randazzo lo explicitó ayer, respecto a que había muchas empresas que estaban recibiendo más subsidios del que les correspondía porque no había forma de que utilizaran el gasoil para el cual eran subsidiados en virtud del recorrido que tenían. Palabras más, palabras menos, ayúdeme. Sí, yo creo que es nuevo y es muy interesante este approach, este enfoque de la posibilidad de examinar ya desde el propio gobierno si la atribución de los subsidios no ha sido en exceso, no ha sido excesiva, no ha tenido desviaciones. Esto es nuevo, digo, porque si algo ha caracterizado a esta década, entre muchas otras, está el dominio, ha sido dominada por el tema de los subsidios. Donde usted lo vea, usted va a energía, en electricidad, etcétera, va al transporte y se va a encontrar con que ese servicio público, transporte, va a tener un inmenso componente del subsidio. El subsidio y detrás de una explicitación política muy clara en el sentido de que la justificación de la atribución del subsidio es mantener la tarifa. Ahora, nosotros desde el principio, de hace 10 años, que venimos diciendo, bueno, pero el subsidio tiene que tener una finalidad, no puede ser atribuido sin ningún criterio, sin ningún tipo de rendición de cuentas. Y lo que nosotros notábamos es que en muchos casos se rompía el principio elemental de la finalidad del subsidio. ¿Por qué? Porque el subsidio se daba, por ejemplo, para las tareas de mantenimiento en el ferrocarril, y nosotros íbamos y verificábamos que no había mantenimiento. Entonces, si no había mantenimiento, ¿por qué se estaba pagando? ¿Por qué se estaba pagando? Y por otra parte, si no había rendición de cuentas, podría haber la atribución de subsidios completamente arbitraria, con independencia de la prestación del servicio. Y lo que ha hecho, en este caso el Ministerio de Transporte, por primera vez, es examinar y decir, bueno, vamos a ver si los que las empresas cobran, piden como compensaciones por subsidios, se corresponde con el servicio prestado. Y lo que ha comprobado el Ministerio, y ahí es donde se está haciendo una investigación muy exhaustiva, según los anuncios del propio ministro, es que habría empresas, por ejemplo, en el transporte automotor de pasajeros, que podrían haber estado recibiendo en conjunto 600 millones anuales, con lo cual estaríamos comprobando, estaríamos dando... ¿600 millones de más o 600 millones en exceso, total? En total. Fíjese que vamos a hablar ya de cifras que nosotros hemos auditado. Nosotros en la auditoría que hicimos del 2010 y 2011, ahí hay 19.000 millones. Fíjese de las cifras que estamos hablando. 19.000 millones para el sistema de transporte. Para el transporte automotor de pasajeros. Sistema automotor de pasajeros. O sea, colectivos. Colectivos. Solamente para ese sistema tenemos 19 millones. Y lo que nosotros decíamos es que globalmente para todos los subsidios el gobierno no puede seguir entregando subsidios sin adecuada rendición de cuentas, si no se verifican realmente si han sido o no aplicados a la finalidad, si han tenido el impacto que lógicamente se puede esperar de un subsidio. De lo contrario, lo que se estaba haciendo era una distribución arbitraria, ultraliberal de los fondos públicos, y que esto podía prestarse a cualquier tipo de desviaciones, que acá había comportamientos que hasta merecían ser comprobados o examinados por parte de la justicia. Bueno, y descubríamos nosotros también, y esto es importante señalarlo, que había empresas que seguían recibiendo subsidios después de 2 años que habían dejado de funcionar.
Pero eso es muy grave. Usted detectó que había empresas que ya no hacían recorrido alguno, que no transportaban gente y que seguían recibiendo subsidios. Por ejemplo, hay muchos casos que aparecen citados en los informes, pero nosotros hay una empresa de transporte en Rosario, creo que hacía 19 meses que ya no funcionaba y todavía seguía siguiendo. Gracias a Dios que pudimos auditarla, porque si no hubiera probablemente... ¿Y eso fue 2010-2011? 2010-2011. Hemos comprobado muchísimos casos de empresas que recibían subsidios. Pero eso solo se entiende por la connivencia del sector político. Porque por acción o omisión se es cómplice de que plata del Estado termine en los bolsillos de un empresario que ya no transporta pasajeros para que transporte lo que no transporta. Digamos, es una ridiculez. Ahí hay un fraude, evidentemente hay un fraude que se posibilita con este manejo tan liberal y irresponsable de los recursos, porque esto hace de que, bueno, nosotros lo señalábamos con mucha fuerza, decíamos no puede ser que, y lo discutíamos y, bueno, acá mismo hemos tenido oportunidad de debatir indirectamente con Jaime, con Schiavi, diciéndole ustedes no pueden seguir otorgando los subsidios y al mismo tiempo tener un comportamiento tan desaprensivo donde ostensiblemente Jaime parecía tener gratificaciones de las propias empresas a las que le atribuía estos subsidios. Está recorriendo pasillos de tribunales, entre otras cuestiones, porque efectivamente sus garantes eran a los que tenía que controlar, andaba en vehículos de aquellos a los cuales debía observar de cerca, les alquilaban departamentos, a los suyos o familiares. A ver, ¿está claro que Jaime es una especie de emblema de la corrupción y del mal manejo de los fondos públicos, o no? Para usted, digamos, que hurgó, que indagó, que... Yo creo que probablemente lo sea porque él tuvo un comportamiento muy desaprensivo del manejo. Fue en un momento en el cual el país todavía seguía, diríamos, transitando sobre una versión, una percepción donde de alguna cuestión exitosa, pero el transporte, si usted lo ve, no está mejor que en el 2002, cuando se declaró la emergencia, diríamos, la emergencia del ferroviaria, por ejemplo. De hecho, por eso aparece Randazzo en escena y por eso se corre a debido y por eso se quita vuelo a la Secretaría de Transporte y aparece un ministro con apetito competitivo electoral de cara al futuro, intentando modificar, digamos, las cosas. Claro, porque fíjese es el reconocimiento del fracaso, digamos. El reconocimiento del fracaso, pero un fracaso tan grande, tan grave, porque son 10 años, por lo menos. 10 años en donde el Estado puso mucho dinero, y mientras más puso, peor el servicio se prestaba, al extremo de que va a terminar en la tragedia de Once, ya casi como un final inexorable de algo que paulatinamente iba increyendo el deterioro, la falta de calidad del servicio y toda una falta de inversiones, falta de mantenimiento que van a desembocar en algo tan grave. A propósito de eso, Jaime y Schiavi, y ahora lo dejo seguir, dicen, bueno, pero finalmente el Motorman no frenó y podía haberlo hecho y los frenos funcionaban. La tragedia no es fruto del sistema ni de la corrupción no mata, sino que el que mata es un imprudente que maneja a primera hora del día, durmiéndose, no haciendo su tarea y no frenando una formación y produciendo 52 muertos. Un poco el argumento del gobierno, digamos, y de aquellos que intentan preservar y decir la corrupción mata, es mentira, no es el caso, las pruebas son muy contundentes. ¿Qué dice respecto a eso? Mire, yo diría, esto se está examinando en la justicia, ¿no? Y los informes de la auditoría han sido un elemento muy decisivo, por lo menos tal como aparece en la acusación fiscal y en la propia elevación del juicio. Yo mismo voy a testimoniar en ese juicio, de tal manera que no querría prejuzgar sobre cuestiones que sí aparecen ya señaladas en los propios informes de auditoría. Lo que en los informes de auditoría le van señalando a lo largo del tiempo es que hay responsabilidades empresariales y diríamos también estatales en el manejo de la prestación del servicio.
y que no es el accidente o la tragedia de Once la consecuencia de una, diríamos, de un hecho fortuito, inexplicable, imprevisible. Lo que tiene de trágico o tétrico la tragedia de Once es que era un hecho previsible, era un hecho y por lo tanto evitable. Yo creo que esto tiene consecuencias jurídicas que espero que la justicia las establezca. Nosotros hemos anticipado que el sistema de frenos no funcionaba, de que no solamente tenía esas dificultades, sino también que los frenos de emergencia tampoco funcionaban, que el sistema de contención o de paragolpe no funcionaba. ¿Hoy es Entonces, distinto? No puedo decirle que sea distinto como lo esperamos, lo estamos auditando ahora nosotros. ¿Pero nota Ya. cambios o ninguno? Hay cambios, diríamos, visibles, pero no sé cuál es la efectividad. Cuando lo vamos diríamos, a documentar. Son trabajos de técnicos que realmente, pero si usted ve que nosotros en el 2008 decíamos que la cantidad de incidentes, de accidentes, fíjese, porque no es 11, si usted me dijera 11, pero usted tiene Flores, tiene una sucesión de accidentes gravísimos, inclusive en el transporte de cargas, las tragedias de Sanjita, etc. Usted se daba cuenta de que, de acuerdo a nuestros informes, el estado en que se prestaba el servicio era pésimo, que ya se habían pasado todos los niveles máximos diríamos, de falta de calidad en la prestación del servicio y que ya se entraba en corredores de inseguridad visibles. Era un acto temerario viajar en tren. Y esto era una realidad, porque no es que estuvo 11, hubo un segundo 11, se recuerda, pero también hubo muchas cuestiones que lo precedieron. De tal manera que está muy, muy claro esta hora. Yendo a los subsidios, a mí me interesa mucho señalar algo que hace a la política en general de los subsidios. Entonces me dice, bueno, en el caso de Once, está la tragedia de Once, y bueno, en qué empresa operaba el servicio, TVA, y TVA recibía subsidios, y una de las empresas que más subsidios recibía, como empresa como TVA, inclusive tenía otras actividades, no solamente en el Sarmiento y en el Mitre. Cirigliano tenía plaza. Cirigliano, pero al mismo tiempo, cuando nosotros auditamos Empresa de colectivos, digo, una de las más. Empresa de colectivos. Pero digo, como TVA recibía subsidios muy importantes en materia ferroviaria, pero después cuando fuimos a estudiar, cuando hemos auditado el sistema de transporte de automotores, que es un poco al que hacíamos referencia al comienzo, vemos que también está muy cartelizado, porque además estudiamos la composición de las empresas. El grupo Plaza, los Ciriglianos, los hermanos, uno que operaba en TVA y el otro en Plaza, pero que de alguna manera operan en forma conjunta, también han recibido importantísimos subsidios. Es la empresa, diríamos, la más poderosa, porque es la que tiene mayor poder de control sobre otras empresas, pero nosotros en el informe de auditoría que hicimos del 2010-2011, ya detectamos que en Plaza, que era la que más había recibido, tenía 505 millones de pesos que había recibido en subsidios. 2010-2011, en los 2 años. En los 12, ya llevaba 500 millones. Se imagina los millones que habrá recibido a lo largo. Y ahora se está haciendo una investigación, y esto es interesante, por eso es la actualidad, que el propio ministerio dice, no, si miramos para atrás, ¿cuántos subsidios en exceso se han recibido? ¿Por qué? Porque no han acreditado la prestación del servicio para recibir la compensación. Y si han recibido compensaciones por servicios no prestados, aquí hay un fraude. Y ese fraude, proyéctelo en 10 años. O sea, ¿se da cuenta lo grave que es? Con lo cual estuvimos pagando por servicios que no se daban, estuvimos pagando por refacciones que no se hacían, remodelaciones que no se concretaban, por mejoras que no se hacían. En cualquiera de los casos fue un gasto oneroso, sin control, por acción o por omisión, con complicidades de aquel que lo otorga, a sectores empresarios que sin escrúpulos no mejoraron el sistema, sino que en todo caso siguieron
denostándolo. Salvo honrosas excepciones que las debe haber en algunos empresarios, que no deben ser los más encumbrados, los casos de Cirigliano en particular. Pero usted ve que las consecuencias, en última instancia, no es solamente la prestación de un servicio de baja calidad, las condiciones de inseguridad, sino también las consecuencias en vidas humanas que eso entraña. Absolutamente. Porque han recibido fondos que no han aplicado a la mejora de la calidad del servicio, ni al mantenimiento, con lo cual usted un poco llega a la conclusión, esto de que la corrupción mata, de que la desviación de los fondos tiene estas consecuencias. Y bueno, esto es lo que tiene que juzgar la justicia. ¿Cómo no va a haber responsabilidad estatal y empresarial si se ha recibido fondos en subsidios? Si el propio gobierno hoy está investigando y dice por lo menos recibían 600 millones por año de cobro en exceso solamente en el subsidio del sistema sí, porque automotor. efectivamente estamos hablando de 600 millones de pesos por año de exceso solo en colectivos. A eso hay que sumar, veremos trenes, si la investigación sigue y avanza, veremos carga Claro. y demás. Y Entonces, si uno revisara luz, gas y agua, no hay exceso, lo que sí hay claramente es una inequidad manifiesta, porque el que podía pagarlo terminó siendo subsidiario y el que no podía pagarlo también. Exacto. Entonces usted va a encontrar que en cada una de las áreas de subsidios, hoy, cuando ya estamos un poco en una especie de vuelta en este proceso, en esta década, vamos a ver que cada uno tiene sus debilidades. Cuando nosotros auditábamos el servicio, el sistema de gas, decíamos no puede ser que los más pobres financien los subsidios de los más ricos. Cuando en el tema eléctrico decíamos exactamente lo mismo, pero en cada uno de ellos íbamos encontrando. Entonces, aquí lo que es importante en esta lógica muy perversa del subsidio es que detrás de la excusa de que se estaba con una política social para mantener la tarifa, el precio de la tarifa, en realidad lo que se estaba haciendo en gran medida o en algunos sectores era precisamente subsidiar excesos, que esto pueden dar lugar a cualquier otro tipo de desviación, a cualquier otro tipo. Uno puede presumir fundadamente, no solamente ya la responsabilidad de Jaime y Schiavi, ¿no es cierto?, que han entregado esos subsidios, porque no los entregaron una vez, son 10 años que se entregaron esos subsidios, que hoy mismo el gobierno le dice, no, mire, nosotros vamos a estudiar porque la verdad es que es una barbaridad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo no va a haber responsabilidad personal y estatal? Si el mismo... Bueno, esto es defraudación. Entonces, yo creo que... al erario público, malversación de fondos seguro. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad sobre estas cosas que se tienen que establecer, pero al mismo tiempo, si la prestación del servicio, cuando yo tenía que destinar esos fondos para entregárselo a empresarios que realmente prestaran el servicio y no lo prestaban al servicio, bueno, ¿cuál fue la consecuencia? La tragedia de Once. Ahí hay una responsabilidad directa. Dijo Eduardo Sícaro cuando declaró, quien ocupó el lugar de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, que la Auditoría General de la Nación había avalado su actuación y que por lo tanto él estaba eximido de culpabilidades. Esto lo dijo en el estrado judicial frente a los jueces en el tribunal oral que los enjuicia por justamente lo ocurrido en Once. Claro. Fíjese, nosotros... ¿Es cierto o no? Nosotros no podemos avalar el comportamiento de los funcionarios, pero lo que le puedo decir es lo siguiente. O sea, Sícaro miente cuando dice eso. Lo que le puedo decir es lo siguiente, mire, cuando nosotros sacamos el informe de auditoría, las primeras expresiones de las altas figuras del gobierno fue decir, no, mire, ese informe no dice nada. Esos informes son una copia de lo que decía la CNRT. Y de esta manera lo que se pretendía era desdibujar la importancia de nuestros informes diciendo, pero si nosotros ya habíamos comprobado esas cosas. Bueno, si esto fuese así, si es cierto que Sícaro le señalaba a Jaime y a Devido lo que él veía, y lo que él veía era lo que nosotros veíamos, que señalaban de que, por ejemplo, las multas que él había pedido que se aplicaran 4 años después, que nosotros las vimos en el 2008, cuando las vimos en el 2011, 2012, estaban sin haber sufrido ninguna tramitación y no se habían aplicado. Aquí hay una complicidad directa. O sea, lo que usted dice es que los organismos de regulación notaban, como la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, según Sícaro, que había irregularidades
aplicaba multas, pero nadie las ejecutaba y al mismo tiempo tampoco nadie hacía caso a las observaciones que planteaban porque nada se cambiaba. Exactamente. Entonces lo que quiero decir es que la afirmación de Sícaro es una acusación tremenda para el gobierno. A Jaime y a Schiavi. Y a Devido. Y a Devido. Aquí lo que le está diciendo ¿Y Kirchner? es... Aquí le está diciendo, señores, si es cierto lo que ustedes dicen de que los informes de la auditoría copiaban las observaciones que nosotros formulábamos, fíjese qué grave. Les está diciendo, yo les estaba diciendo. Y el informe de la auditoría dice, en efecto, que desde el 2008-2009 había multas, había pedidos, había solicitudes de penalidades que nunca fueron tramitadas y que quedaron en el cajón de Jaime y quedaron en el cajón de Schiavi, en el cajón de Schiavi. Le hago esta reflexión para decirle, mire, lo grave que sería si esto el juez lo comprueba. Porque acá estaríamos no exculpando a un funcionario, sino más bien acusando. Más bien acusando la jerarquía. Ahora, después, ¿usted cree que Sícaro entonces es distinto a Jaime y a Schiavi? Yo creo que cumplían funciones distintas. Él tenía como función la de establecer las normas, mejor dicho, la aplicación de la regulación. La verdad es que Jaime y Schiavi tenían ellos que sancionar un sistema de penalidades que nunca sancionaron. Fíjese que cuando se sanciona la emergencia ferroviaria, se suspenden la aplicación de las penalidades en el 2002. Pero lo que se establece, lo que se acuerda es que se van a fijar nuevas penalidades de acuerdo a la emergencia. Y nunca se hicieron. Nunca se hicieron. Y ahora responsabilidad. Esos son. El ministro ha establecido algún tipo ha establecido. El ministro Randazzo. El ministro Randazzo lo ha establecido. No sé cuál es la aplicabilidad, no quiero prejuzgar sobre situaciones que nosotros no hemos auditado. Pero lo que es cierto también es que sin tener ese sistema, Sícaro estableció un sistema endógeno, propio, interno. Por ejemplo, les dijo a las empresas, miren, en materia de mantenimiento ustedes tienen que establecer un cronograma y ese cronograma lo tienen que comunicar. Y cuando no lo comunicaban, lo señalaba. Y estableció un régimen a partir del cual él mismo pidió la aplicación de determinadas sanciones que nunca se hicieron. Eso es absolutamente real y eso figura en nuestros informes. Ahora, de ahí a que se pueda entender que nosotros podemos absorber a los funcionarios, no, claro. No tiene... ¿Va a estar hoy a las 6:30 en el Broadway, en el lanzamiento del Espacio UNEN? Voy a estar y con mucho entusiasmo porque creo que es un espacio que congrega fuerzas políticas democráticas que tienen un planteo. Y hablando de fuerzas políticas, ¿y a usted le gustaría, por ejemplo, una foto en donde también se puede integrar al PRO, al macrismo, a Mauricio Macri? De cara al futuro. Eso es una cuestión que se está discutiendo dentro de UNEN. Yo no participo de esos debates. Pero usted personalmente, Alejandro, ¿le parecería que podría ser un acuerdo especie de un acuerdo republicano? Yo tengo la impresión de que hay que ser muy inteligentes y muy lúcidos en la construcción de ese frente. ¿Me está queriendo decir que sí, tal vez lo llamaría? Yo le diría que si yo estuviera en la construcción, justamente no he participado en candidaturas ni en mientras cumplo esta función de auditor. Le deseo sí a los constructores un destino muy venturoso en la construcción de política hacia el futuro. Yo le diría que soy muy optimista y creo que vamos a obrar con mucha madurez las fuerzas que lo integran. Para hablar con madurez significa que hay algunos límites que hay que correrlos, digamos, porque Stolbizer dijo no lo acepto ni por casualidad, Giustiniani dijo no tenemos nada que ver, qué sé yo, las voces en contra han sido más que las voces a favor, Alfonsín se opone, salvo excepciones, Cobos, Aguad que ha sido muy explícito, Carrió que ha coqueteado y no mucho más, digamos. Yo tengo la impresión de que lo que ha acontecido, y esto es común en fuerzas políticas que se acercan, que a veces
se anticipan los tiempos de los pronunciamientos sobre cuestiones que pueden explicarse más en una coyuntura de proximidad electoral. Creo que en este momento lo que se están definiendo son los aspectos doctrinarios, los aspectos políticos, las coincidencias, los proyectos más bien generales de país, las sensibilidades internas. Yo creo que eso es lo que tendría que abocarse y seguramente se van a poder desarrollar discusiones ya de tipo más electoral, con muchísima más solvencia, seguridad, y yo creo sobre un discurso más, diríamos, más concreto, más realista. Me parece que las discusiones cuando se anticipan imponen pronunciamientos demasiado genéricos y demasiado simbólicos. Correcto. Yo creo que lo que el país necesita es que haya un discurso político claro, concreto. No estoy hablando de pragmatismo que ya hemos vivido, pero la gente necesita que frente al tema del transporte alguien le explique qué es lo que va a hacer con el transporte y le explique también que todo esto, diríamos, estos 10 años, a través de las políticas de subsidio, nos llevaron a la situación en la que estamos. Y que hay un plan, hay una posición. ¿Y ese plan puede ser la nacionalización de los ferrocarriles? ¿Usted cree en eso? ¿O prefiere en los subsidios al consumo y no al oferente? Es decir, en vez de a la empresa, al que utiliza el servicio en virtud de determinados parámetros, una tarifa diferencial. Yo creo que la primera enseñanza que nos deja a nosotros es que este vaivén, este péndulo de la historia, de la nada, nada, al todo, todo, de tener un capitalismo de Estado tan fuerte, muy ineficaz, por cierto, pasamos a este otro sistema de las privatizaciones salvajes, desregulación, etcétera. Bueno, ahí ya tenemos una primera lección para aprender, ¿no? Fueron conducentes porque llegaron a cambios en donde se reemplazó la política de Menem, que fue una política totalmente agresiva y desaprensiva de los intereses estatales, por este sistema de subsidios que ha tenido también hoy consecuencias que nadie puede reivindicar como una política hacia el futuro. Entonces me diría a mí, bueno, pero frente a una situación como esta, ¿qué piensa? Y yo creo que tomaría inclusive el ejemplo de los países que llevaron a cambios, transformaciones, sin que yo adhiera ideológicamente al problema de la privatización salvaje. Pero lo que uno va a notar, inclusive en las privatizaciones que hizo Thatcher, que hizo Reagan en su momento, fueron privatizaciones que, probablemente con una matriz similar a la nuestra, pero tomaron al usuario como una referencia permanente. Entonces, cuando tomaron las medidas, hicieron inmediatamente correcciones sobre la base de cuál era la percepción del usuario y cómo se insertaba dentro de ese servicio, porque era el destinatario. En nuestro país, el usuario no existió, se suprimió. Pasó el empresario a ser el hombre que decidía la política. El que decidía la política, el que recibía. Y después se transformó en que el Estado se quedó con el servicio, pero le pagaba a una empresa que operaba. Y de esa manera la empresa recibía con total discrecionalidad. Correcto. O completamente ajeno, que es un poco lo que estaba. Entonces, ¿qué le diría yo? Si usted me dice a mí, para no entrar en pronunciamientos tan apresurados sobre. Tampoco estoy definiendo, participando diríamos, en grupos donde se definan alianzas políticas, pero le diría que si yo tuviera que aconsejar, y esto lo diría en cualquier circunstancia, más allá de las conformaciones del espectro político futuro, es que nosotros no podemos pensar en ningún servicio público en el futuro que no sea tomando al usuario como el principal referente para una reconstrucción. Y si usted me dirá esto, aplíquelo a los subsidios, y le diría, bueno, está claro que el subsidio no puede ser pensado ya en el empresario, no puede ser en el que lo presta, porque en realidad el que lo presta siempre es el Estado, porque es un servicio público, a través de un particular o lo que sea. Pero en todo caso, el usuario tiene que ser el referente concreto en la construcción de cualquier política
O sea que usted subsidiaría al pasajero y en ningún caso al empresario. Es mucho más apropiado los sistemas que hoy se aplican en el mundo. En el mundo, pensando en el pasajero. Correcto. Y usted lo va a ver porque, fíjese que no es casual que a partir de la aplicación del SUBE, ¿no es cierto?, ya el Estado tiene una herramienta para decir, para un minuto, yo antes estaba a ojos vistas. No, está claro, hoy tiene una información ahora que antes tiene carecía, una información, y acá es donde aparece y dice, no, pero me estás cobrando en exceso. Entonces, lo que surge con mucha claridad es que la construcción hacia el futuro tiene que ser una construcción que no puede ser ideologizando, entonces diciendo, bueno, el Estado es lo mejor, lo único. O lo privado es lo mejor. O lo privado. Estas dos políticas nos han llevado. Entonces, tenemos que plantearnos. El justo término medio, diría Aristóteles. El justo término medio, pero en todo caso darle al sector privado lo que se le puede dar, y el Estado no puede renunciar a determinadas cuestiones. Y esto, ¿cómo se traduce en política? Habría que ver muy concretamente, porque ahí en política se van a ver, si no va a ser una discusión abstracta, va a ser una discusión muy concreta sobre cómo pensamos nosotros enfocar estas determinadas cuestiones que hacen al rol del Estado y a la ciudadanía. Ese me parece que es un buen approach. Después no quiero despedirlo sin una pregunta al pasar casi, pero siempre nos dicen mañana llueve y no llueve, mañana va a estar soleado, el sol no aparece. En el servicio meteorológico técnicamente de inversiones casi nada se aplicó y tecnológicamente estamos muy retrasados. ¿Eso es lo que la auditoría comprobó? Fíjese, a nosotros nos toca meter nuestra, algunos dirían la cuchara, nuestra óptica, en muchas áreas, en todas las áreas del Estado, en todo donde hay fondos públicos, donde hay gestión. Bueno, también hacemos auditorías de informática, y bueno, en el servicio meteorológico lo que detectamos son enormes imperfecciones de tipo tecnológico y al mismo tiempo una subejecución presupuestaria. Si me dijera que funciona muy bien, entonces dijo, bueno, la mitad del presupuesto no lo invirtió porque no lo necesitaba. ¿Pero gastó menos del 15% del presupuesto? Menos. Exacto, sí. Bueno, y sin embargo la situación tecnológica es bastante crítica. Aquí tiene una de las grandes contradicciones en el sistema en Argentina. Nosotros en la auditoría verificamos mucho eso. Verificamos que hay, diríamos, de dificultades de gestión, hay dificultades tecnológicas y una mala aplicación de los fondos o la no utilización de los fondos en sentido oportuno. Y fíjese que en los préstamos internacionales la Argentina tiene crónicamente una dificultad a ese nivel. Obtiene préstamos que después no los ejecuta y paga, sin embargo, intereses y hasta punitorios por el no uso. Leandro Despuig, gracias por este rato en la mañana. Muy gentil y muy generoso.